Buenas noches a todos y a todos. Estamos comenzando este en vivo. Habíamos estado un tiempo sin transmitir nada y hoy tenemos este capítulo de Divulgavenía con el productor Marco Díaz, que se va a conectar en breves. Ahí está conectado y lo vamos a invitar a que se una al live a Marco. Y les recordarles que este live después va a estar como grabado en Instagram, obviamente, pero también Pablo Tagore es la página y también en Spotify. Ya va a estar en ambas plataformas. Ahí está Marco. ¿Cómo estás, Marco? Bien, ¿y usted, don Pablo? ¿Cómo le va? Bien, gracias por lo de Dona. No, pero amerita, más que justificado. Oye, estaba contándole mientras se conecta la gente que hace tiempo que no teníamos programa y este es como el regreso. Bueno, tanto tiempo tampoco, unas cuantas semanas, y estamos con Marcos Díaz, que es productor cinematográfico que nos había acompañado ya en alguna oportunidad. Y hoy tenemos un tema que va a sacar Roncha, yo creo, ¿no? Eh, Veamos, veamos. Veamos, ¿cierto? Que es esto del famoso, el cine más comercial o de superhéroes específicamente, versus, ¿cierto? Lo que podríamos decir, no sé, ¿cómo lo denominaríamos la otra parte de cine de autor, independiente? ¿Cómo podríamos decirlo? Ya partimos ahí con un... Sí. Bueno, ahí hay como una, hay generalizaciones, pero no necesariamente son las correctas, ¿cachai? Porque se habla de cine arte, Claro, eh, eh, cine independiente. Yo lo llamaría como, tal vez lo más correcto es eh, cine de contenidos, tal vez, no sé, ¿cachai? O ya, sea, porque en definitiva entender como el cine arte es el arte en sí, ¿cachai? El cine es un arte en sí, entonces entender que hay cierto tipo de cine que es cine arte ya es como una reafirmación de algo que ya está afirmado, ya está en el de alguna manera. oye, pero igual decir cine de contenido al otro le está diciendo que no tiene contenido. No, lo que pasa es que, bueno, vamos a entrar en un terreno que entramos al tiro a pelear. No, si esto es un adelanto nomás, Ah, si ya, tenemos rato todavía. ya, perfecto. Porque yo sé que tú soy muy fan del cine de De superhéroes. superhéroes, sí. Específicamente, últimamente de Marvel, y voy a pasar al tiro a dar argumentos para que lo destroces posteriormente. Pero creo que aparte de la espectacularidad, ¿cierto? La cantidad de dinero que se invierte en ello y la publicidad y todo lo demás que va asociado, este como universo que han creado, yo no sé si creo que es inédito en la historia del cine, a mi entender, por lo menos. Esto de tener debe ser ya más de 30 películas, todas conectadas, ¿cierto? Habían algunos directores mainstream como Tarantino que hacían que todas sus películas pasaran en el mismo universo, pero no tan conectadas como esto. Ese es como el gran... Mm, eh, una construcción de una historia que demoró 10 años, ¿ya? mm. Y que ahora están en problemas porque siguen sacando productos, pero no pueden alcanzar, jamás van a alcanzar esa novedad que fue tener que ver 20 y tantas películas para ver el final de una al final, porque era toda una historia. Claro, claro, claro. Sí, es bastante inédito, como dices tú, y no menos interesante, ¿cachai? Porque al final Mm, es una estructura, una reconstrucción de lo que es tal vez lo que es el mismo cómics, ¿cachai? Que uno va claro. leyendo semana a semana o mes a mes, va leyendo la historieta y va Mm, construyendo esta historia que finalmente se cierra en algún momento, pero se cierra al final, ¿cachai? sí. Se cierra cuando ya ha pasado una buena cantidad de ejemplares, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué podría ser como estamos al tiro con la diferencia con el otro cine como de contenido que definiste tú? Eh, bueno, a ver, lo que pasa es que yo creo que hay que remitirse al género cinematográfico. Mm, Eh, para los que no saben, los que no saben, el género cinematográfico es finalmente estructuras que están construidas desde ciertas bases. Es decir, eh, hay cine de tipo policial, hay cine bélico, hay cine western, hay cine de suspenso. Generalmente todas estas definiciones
construyen una estructura que no se puede romper o que tiene ciertas bases que tienes que respetar. Es decir, en el western siempre va a haber Hay como límite. claro, como ciertas reglas, más que límites, como ciertas reglas que tienes que de alguna forma entender que ese género la utiliza. Voy a poner un ejemplo, el western siempre tiene que haber un bueno y un malo. O sea, el western no se entiende sin Claro. la lucha entre el bien y el mal, entre el sheriff y el bandido. A partir de eso se genera una serie de historias que cada una tiene características distintas, pero se estructuran como con una de esas reglas, ¿cachai? Y a partir de eso del género, las libertades, como decías tú, de cierta forma son distintas. Es decir, yo construyo a partir de esta estructura que me ha entregado ya la historia cinematográfica, que también hereda mucha literatura, etc. Y en el caso de el cómic, responde a esa estructura, una estructura más de género, a una estructura donde finalmente tiene que haber perdón, un protagonista y un antagonista, tiene que haber, generalmente una estructura aristotélica. Después tú me vas a comentar porque sabes mucho más de cine, de películas que rompen un poco eso, que finalmente entran como en un periodo más autoral. Me hablaba el otro día de Chloe Zhao, que hizo una hace poco. Responden que nos gustó mucho al fandom no le gustó, porque justamente salió de... Lo que pasa es que el género es eso, el género responde a esta estructura que finalmente si me sacan de eso como espectador o como fan o como lo que sea, finalmente como un tipo que voy a ver cine de ese tipo y me sacan esa estructura, generalmente se viene el rechazo. Claro. En el caso del cine de contenido, que puede estar, pero me parece que puede ser un buen término, cambia la estructura y no hay una estructura básica, sino que yo me manejo según las características que yo creé en guión, que yo quiero desarrollar tal historia, etcétera, etcétera. Es decir, hay una visión más autoral con respecto a la construcción de esos films. Por lo tanto, ahí yo creo que podríamos entender cuáles son las diferencias. Perfecto, sí, porque como tú comentabas, en este cine como tan de industria de los superhéroes que como que revivió hace unos años también, o sea, bueno, son unos buenos años, pero tuvo muchos años muertos después de Batman y Robin, que fue un fiasco de película en todos los sentidos, como que el género estuvo en el cine A, por decirlo así, muerto, así habían puras películas que pasaban a VHS, cuestiones así, y por muchos años, hasta el año 2001, 2002, cuando Spider-Man como que ahí como que vuelve un poco, y eso que tú comentabas como de autor, claro, es poco, porque todos tienen que seguir el mismo patrón y todo el asunto. De repente hay algunos que yo siento que tratan de dar un mensaje dentro de la estructura ya creada, como que tratan de dar un mensaje como, secundario, obviamente, para que no lo pilles, y el que lo captó, y para el resto da lo mismo, así como los Simpsons, esto que tienen como hartas capas, así como... Claro. Pero son algunas nomás, en general todas van a seguir la fórmula, donde la espectacularidad y esto que se le llama fanservice ahora es como lo que la lleva, digamos, o sea, como darle a la gente lo que la gente quiere. Sí. Como este último que juntaron a todos los Spider-Man, a todos los actores, quizás cuánto le tuvieron que pagar para convencerlos. La historia no tenía mucha lógica, pero daba lo mismo, era el fanservice de ver al que tuviste cuando chico, al que viste cuando eras adolescente y al que viste adulto. Ahí. Claro, claro. Y ahí es donde tal vez entra a tallar la frase o los comentarios de Scorsese, ¿cachai? Famoso comentario. Famoso comentario donde establece que el cine de Marvel no es cine, es solo diversión, ¿ah? Es un parque de diversiones. Claro, ese comentario. Sí, un comentario que solamente puede hacer Scorsese, creo yo, ¿eh? O sea, claro, lo puede hacer gente que tiene... Que no le afecta para la pega esto, porque un director que está partiendo, ¿te imagináis dice eso? No, lo matan en Estados Unidos. Imagínate, está la Chloe, ella ganó un Oscar, digamos, y después terminó en Marvel, o sea,
Claro, Cualquiera que diga, no, esto no, de esta agua no me veré, es peligroso igual, porque y los hay que actores, comer, pues, ¿no? y comer bien además, porque no le pagan poco. Por eso digo, estar ahí Claro, en... y para qué decir los actores, que finalmente actores de características de corte muy dramático, actores que finalmente tienen un alto prestigio, también terminan trabajando en este tipo de películas, ¿cachai? Porque finalmente Claro. la industria los absorbe sí o sí y se transforman en rostros desde esta perspectiva. Sí, pues hemos tenido, no sé, pues... es que son, a veces son papeles menores, pero están ahí. ¿Cómo se llama? Uy, se me olvidó. El actor famoso, el que hizo padre, ¿cómo se llama? El viejito, se nos fue. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins tiene el papá de Thor, aparece un par de minutos en cada película, pero está Pero ahí. recuerda, para irnos como a épocas más pasadas, pero el Superman de Christopher Reeves, eh, aparece Marlon Brando, creo que son 5 minutos los que aparece en la película. Sí, cobró un Y, montón por eso. y fue histórico porque fue lo que más había cobrado un actor hasta ese momento. Sí. Entonces, claro, lo que pasa es que la industria se viste, necesita lo que se llama el rostro, ¿cachai? No se entiende una película de este nivel de producción, de este nivel Mm. de contenido, no se entiende sin rostros, es decir, sin gente que finalmente atraiga a los espectadores a llenar la sala o a comprar el streaming, etcétera, etcétera. Es decir, son fundamentales dentro de la cadena productiva de este tipo de Mm. películas. Y para eso, claro, de hecho muchas veces los actores se llevan del costo de la Son producción, se productores, llevan, está muy de moda que los actores famosos sean productores también. O claro, sea, porque yo me fijo ahí mismo, digamos, leyendo los sí, créditos. Tú sabes que tú como profesional de este rubro, yo solamente como admirador, somos personas que leemos los créditos, la gente los adelanta, los corta, claro, uno se queda viendo hasta el final los créditos no, porque no porque conozca a la gente, sino para ver lo que hace. Yo por lo menos lo veo para ver lo que hizo cada uno. Cuando sale doble en estas películas de acción, sale una página entera de doble. o sea, la envidia de uno que finalmente los créditos son así. Claro. Y hay varios apellidos que se repiten de familiares. Y en estas películas en Gringolandia son 10 minutos de crédito. Bueno, cada que el asistente personal del actor, que el asistente personal del director, que el... Sí, había uno que tenía, en estas películas, por ejemplo, tiene director, primer asistente del director y segundo asistente del director. Sí, 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 Y sí. también los actores, así como Robert Downey Jr., tenían asistente, así, decía el asistente personal de Robert Downey Jr. Sí, claro, ¿no? Eso, no, para ello es fundamental. Lo que pasa es que la industria funciona así. Uno para uno es Mm. medio descabellado, porque para nosotros el cine chileno, que es completamente pobre, porque es muy pobre el cine chileno en general, eh, uno no logra entender esa dinámica, pero cuando una industria tiene tantos niveles de cero en su Mm. producción, cuidan hasta el último detalle, ¿cachai? O sea, Sí. es decir, el actor que no le vaya a pasar nada, etcétera, etcétera. Eh, pero un poco volviendo a lo que planteaba Scorsese, y que yo después leí porque a partir de esa frase que dijo en una entrevista, escribió en el New York Times una columna con respecto a lo que decía. Y finalmente explicaba que su afán no era denostar este tipo de cine, pero que sí, él había nacido en otra generación donde Claro. finalmente uno iba al cine a conmoverse, a ser otra persona, a que la película te remeciera, etcétera, etcétera. Entonces, de cierta forma, yo no sé si lo obligaron o realmente él quiso ir La solo al New presión. York Times y decir, necesito escribir una columna al respecto. Eh, Porque claro, las presiones de la industria son muy fuertes y él pertenece a la industria también. Sí, Eh, sí, sí, sí. entonces, me parece que lo que él plantea, claro, es cómo este cine hoy en día domina finalmente la cartelera mundial, no solo en Estados Unidos ni en Chile, sino que a nivel mundial. En Eh, todas partes. ah, Donde cae la película,
O sea, es una dominación completa de la distribución a partir de Y de estructuras. la sala, porque un mismo cine, tú vas al cine X, para no decir nombre, ¿cierto? Sí, Cadena que hay en Chile y no sé, pues si hay 6 salas en Talca, para los que son de Talca, y 4 o 5 están con la película, con la en misma 3D, 2D, 4D, no sé qué, exacto. y la otra para las películas que ya van de salida, pero no hay más. Exacto. Bueno, yo creo que te lo comenté cuando hablamos la otra vez que la distribución mundial es súper equitativa. El 90% de las películas que se ven en el mundo son películas que vienen de la industria norteamericana, se ven en salas. Y bueno, y para qué decir plataformas también. Y eso, Eh, oye, y porque dicen que Bollywood produce más películas claro, que pero Hollywood incluso. sí, pero su mercado No la distribución ahí es la que marca la diferencia. no, lo que pasa es que además Bollywood produce para su gente. Recordemos que en la Mm. India, no sé exactamente cuál es el número de habitantes, pero Están por alcanzar a China, supe el sí. último hace poco. Entonces la distribución interna de Bollywood es muy potente. Y ya hay una gran construcción de cinematografía que va a llenar las necesidades de ese mercado interno. Pero uno no ve nunca una película hindú en el Muy mercado, poco. por ejemplo. Claro, muy En, poco. en el cine no, pero en Netflix llegan algunas, pero Pero es casi un saludo a la bandera. No hay un. claro. Y es como la selección que hizo Netflix. Uno tiene que confiar que porque tú ponías ahí, no sé, por India y aparecen, no sé, 15 películas y uno tiene que confiar de que, no sé, seleccionaron las mejores, anda a saber tú qué fue la razón. Claro. Ahora, finalmente la industria bollywoodense no necesita salir al mercado internacional. Lo que pasa es que para salir al mercado internacional tendría que romper un poco lo que estábamos hablando y que seguramente, y ahí yo te voy a preguntar a ti, pero como que son las estructuras que tiene el cine hollywoodense que tiene que responder a una estrategia cultural. Si no, porque seguramente nosotros no emparentamos mucho con la mirada cultural que tiene el Sí, pueblo pues hindú. estos bailes que ponen, por ejemplo, como que bailan de la nada, a nosotros de la Exacto, nada. exacto, ¿cachai? Pero ahí hay composiciones eh, culturales, educacionales, sociológicas que finalmente Mm, nosotros son, ¿qué es esto? ¿Cachai? Eh, claro. pero que para ellos les funciona perfectamente. Entonces, claro, por eso no vemos mucho cine hindú eh, comercial que circule por el mundo. Hay un cine de contenido muy interesante, hay harto cine muy bueno hindú, pero responde a una estructura mucho más pequeña de público. Claro. Lo que yo Oye, te, y esta. perdón, Dale. lo que yo No, te no, quería dale, no. preguntar, tú como, yo te veo como un experto de cine de Marvel y toda esta estructura, Dentro de veo, mis amigos, por lo menos sí. pero veo que las ves todas, ¿cachai? Y me Sí, y voy a los estrenos. eh, Estoy ahí en la espera de la preventa de la entrada. El cine te encargo lleno, lleno, pero. sí, sí, no, me imagino que eso es como casi un ritual, ¿no? Sí, no, y reacción de la gente, bueno, la gente como que no lo hiciera. Gritamos y ¡ay, oh! Y a veces he ido de nuevo con mi hijo, por ejemplo, tiempo después del estreno, y tú te das cuenta al tiro que cuando estás entre fanáticos y no fanáticos. Porque Mm, los no fanáticos van tiempo después, así como la típica salida, así como, oye, ¿qué vemos? Vamos al cine, veamos, y eligen ahí, digamos. claro, Oye, esta empieza a las 3:30, son las 3:20, vamos a eso. Se nota el tiro la diferencia. ya. Mira, yo he ido a estrenos que incluso va gente disfrazada, como digo tú. Sobre todo Star Wars y esas cosas, ¿no? Claro, exactamente. Eh, eh, lo que te iba a preguntar es cuáles crees tú que son las estructuras básicas de este tipo de cine, del cine de Marvel. ¿Cuál sería tú, como yo te explicaba que, por ejemplo, y creo que también se replica en te explicaba que el western, por ejemplo, siempre tiene que haber alguien bueno y alguien malo, ¿cachai? Eh, Tiene que ser dentro de un espacio de otra época. En general no se hace en western, el western no responde a una situación moderna, sino que responde a otra época.
etcétera, etcétera. No sé cuáles son las cosas que tú ves en común finalmente, que yo a veces te veo explicarlas en cuando haces el Sí. comentario. Mira, no sé si no sabría tanto de género superhéroes, pero Marvel tiene su, no sé si es su propio género, yo puedo estarme equivocando, porque no soy experto, pero sí tiene su propio estilo, al menos, ¿cachai? Que es un estilo así bien marcado, que bueno, primero ahora todas las películas están conectadas y tienen que dejarte claro eso. Hacer alguna referencia a otra película, a otro personaje que no está, que aparezca algún personaje, que lo nombren, etcétera. Segundo, hay un tema como mucho de humor, hay un tema de humor, hay harto drama también, y de repente lo que me he sentido en algunas últimas películas, que le ponen más drama, pero que se banaliza un poco con el humor entre medio, o sea, como sitcom, ¿cierto? Esas pausas medias, oye, me estoy muriendo, jajaja, ja, ja. Y tú que hay como descolocado porque no se supone que no es algo chistoso. Claro, Y bueno, tiene también la lucha eterna entre el bien y el mal, y tiene esta cuestión como de que todo tiene que ser épico, ¿cierto? O sea, como que debe costar mucho, como que debe... Incluso se han hecho trabajos académicos con respecto al tema y todo, incluso, a lo mejor aquí te da urticaria, pero incluso algunos autores consideran que, y no es casual que yo leí eso, que unos autores consideran que los personajes de superhéroes lo que reemplazan es a la mitología griega, o sea, cumple la misma función en nuestra sociedad. De hecho, muchos vienen, o sea, o nórdica, por ejemplo, como Thor, un personaje que mitológico, digamos, y hay varios más. Y justo después de leer eso, veo una de las películas que era Los Vengadores era de Ultron, y cuando se estaban haciendo los créditos aparecía una estatua griega, pero de ellos, de los superhéroes. Y se iba formando mientras hacían los créditos. Esa era como la gracia, que fueran más interesantes los créditos. claro. Y esos son como los principales, creo yo, elementos, y que si faltan, el fanático de Marvel se va mal, ¿sí? Y, por ejemplo, la de Chloe Zhao, lo que pasaba era que se notaba mucho que ella hizo la referencia obligada. ¿Sí? Como una conversación de la nada, los personajes hablan de los Vengadores, para que sepamos que está todo conectado y todo lo demás. Pero se nota mucho que como que probablemente ella no quería hacer esa parte, porque está como muy desconectada del resto. Y tiene demasiado desarrollo del personaje, que también se entiende porque eran personajes nuevos para la pantalla. En el cómic llevan tiempo, pero la gente ya está acostumbrada a esto como más rápido, así, más vertiginoso. Claro, Y hay claro. toda una polémica ahora en las películas de Marvel porque ha bajado la calidad del CGI, de los efectos, ¿Ya? porque hay tanta película y son los mismos equipos que se dividen y qué sé yo, y incluso querían hacer una huelga porque están quemadísimos. Ah, mira. Entonces de repente tú estás viendo la película y aparece un efecto que parece de hace 10, 15 años. Fácil. Entre medio, así como ya estaban chatos, ya. Hagamos un render barato Pero y es como listo. entre medio, así, es como entre medio. Tanto fue que en la última en Thor, la gente se quejó de un personaje que se comunicaba de otra dimensión, entonces la cabeza como que flotaba y parecía cualquier cosa, y cuando la estrenaron en Disney+, trataron de arreglarla, y bueno, y según la gente en internet quedó peor. Pero imagínate tener que arreglar un efecto en el estreno de streaming porque no quedó como se supone que debería quedar. Claro, claro. Qué loco. Mira, yo en ese sentido creo que es, lo que pasa es que la discusión, que puede ser bastante vana, yo creo que finalmente responde a que este tipo de cine responde a un cine de género. Y creo que sí, como decías tú, es un género en sí mismo. Y tal vez ahí se podría llegar incluso a estudiar o investigar si finalmente se está estructurando un nuevo género. ¿Okay? Ahora, tal vez siempre va a estar catalogado como también el cine de superhéroes, ¿cachai? Que responde a un cine que también es un género. Eh, lo que pasa es que finalmente yo creo que lo que apuntaba Scorsese es que extraña en el cine de hoy esa cantidad de películas que habían antes, donde finalmente hay un cine que es muy profundo, de mucha reflexión, donde finalmente el arte cinematográfico es estrujado para construir películas que realmente tienen un valor artístico muy potente, eh, y donde finalmente, claro, ahí entra como un poco una lectura mucho más elitista de esto, eh, pero también echar de menos ese tipo de cine que
respondía también a eso, pero que era comercial. ¿Cachai? Voy a poner un ejemplo. El Padrino es una película comercial, no es una película como mal llamada cinearte, como es lo que habíamos dicho, o autoral. No, es una película completamente convencional, es una película que tiene la estructura aristotélica, que es la misma que tiene cualquier película de Marvel, etcétera, etcétera. Hay una introducción, hay un punto de quiebre, hay un arco narrativo, hay un clímax, hay un desenlace, etcétera, etcétera. Pero seguramente tiene elementos de reflexión, de emoción, de podríamos llamar de análisis, que son tal vez más profundos que las películas de Marvel. Y eso es lo que yo creo que apela Martin Scorsese. Yo creo que finalmente él extraña y echa de menos ese tipo de cine que finalmente hoy en día prácticamente en las salas no los ves, ¿cachai? Hoy uno llega, yo no voy al cine porque yo no soy como tú fanático Claro, no tienes que ir a ver, po. No, y me aburro un poco porque yo trato de ver otras cosas que finalmente no es ni mejor ni peor, sino que me gustan, es una cosa también de gustos, ¿cachai? Y Sí, finalmente, porque yo, más o menos uno puede cuando uno va a ver, eso es lo que pasa con este cine, que son estructuras, y como tú bien lo mencionabas, es decir, tienen que estar ciertos elementos para que esto funcione, si no... No, de hecho, como es universo ahora, si tú no has visto nada y no vas a entender, bueno, a lo mejor no te aburres porque hay luces y todo lo demás, pero de entender lo que está pasando, porque es un universo, se autorreferencia a sí mismo, entonces el que no está metido como que queda ahí, ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? Ahora, en definitiva, responde también a una estructura. Seguramente uno a los 15, a los 20 minutos, pues, si lo cronometra, va a haber un punto de quiebre, es decir, algo le va a pasar al protagonista, etcétera, etcétera. O sea, en definitiva, responde a a un molde que se va repitiendo y que finalmente produce un cine que podríamos decir que es más inocuo, menos complejo, pero que en definitiva sí tiene, pero que tiene referencias universales muy potentes, muy generales, que en definitiva hace que se produzca esta masividad. Ahora, esta lucha del cine comercial versus el cine de contenido, el cine de autor o el cine de arte. como eterna, ¿no? Eterna. Lo que pasa es que al final yo creo que nuestro amigo Scorsese buscaba eso, buscaba cómo y cuando yo leí esta columna posterior en New York Times, donde él decía que el cine para él es un arte que te hace trascender, que te hace, si uno entra a una sala de cine, sale siendo otro tipo, la película te tiene que conmover, etcétera, etcétera. Y finalmente eso hoy en día no lo estamos viendo, ¿sí? O sea, y aquí a lo mejor tú vas a disentir de mí y en todo tu derecho, pero finalmente son películas de mucha entretención. Independiente que tengan referencia a la mitología Sí, griega, sí, mucha entretención. yo creo que la tienen, sí, de todas maneras. O sea, creo que estos personajes también responden a un imaginario contemporáneo. No funcionan solo per se, porque a alguien se le ocurrió, sino que el tipo que hay algo ahí que hace que las películas de Marvel estén teniendo la conexión con la cantidad de gente que están teniendo. Claro. Ahí habría que hacer un análisis más fino al respecto. ¿Sí? Y son fanáticos muy fieles. Se consume todo lo que sale. A ultranza, sí. Se hacen convenciones y todo. Yo te iba a preguntar si los cómics finalmente tienen también tienen ese éxito hoy en día, el éxito que tiene Marvel en sí como película. O finalmente también puede ser que la película, o sea, el éxito del cómic o la base del cómic se haya trasladado a las películas y sea un secreto también de ese éxito que tienen hoy en día. Sí, o sea, mira, pero antes aquí te trajiste, hasta llegó tu barra y Marco ponen ahí Valestella. Saludos, vale. Hola, ahí te saludan.
Sí, mira, los cómics siempre han sido de nicho y siguen siendo, creo yo. Y debe haber mucha gente que va al cómic para ver qué es lo que va a pasar en la siguiente película. Y el esfuerzo que hace Marvel es que adapta los cómics, pero una adaptación, no es la misma historia. Porque saben que muchos de los fanáticos de los cómics son los primeros que van a estar en la película, entonces tienen que sorprenderlos y sorprenderla. No pueden mostrarle exactamente lo mismo que está en el cómic. Y ahí empieza la disputa de los más puristas porque hacen adaptación a los personajes, le cambian cosas. Lo más típico que le cambien el traje, porque los trajes eran muy estrambóticos en los cómics originales de los años 50, 60, entonces se los modernizan, y ahí como que se genera una disputa. Hoy estaba pensando en lo que decía Scorsese y todo. Si hay alguien no sé, tú corrígeme, que navega como en estos dos mundos, es Spielberg. Pues Spielberg salta de género, salta de lo... Siempre lo comercial, pero salta desde un mensaje más profundo hasta una cuestión de videojuegos que tiene últimamente y sin ningún problema. Sí, lo que pasa es que, a ver, a mí me gusta mucho Spielberg porque finalmente es un poco, yo creo, a lo que se extraña en el cine hoy en día, lo que se extraña en salas, ¿no es cierto? Es como este cine con contenido, pero que también es muy entretenido. Sí. Hace poco veía una entrevista a un director español que se llama Narciso, que hizo una película, dos películas solamente, trabajó más en televisión en los años 70, pero hay una película que se llama ¿Quién es capaz de matar a un niño?, que es un clásico ya del terror y el suspenso. Y él decía que para construir, para contar cosas profundas, hay que entretener. Es decir, para que la gente nosotros logremos contarle cosas que son importantes a la gente, al público, hay que entretener. Y yo creo que Spielberg es el maestro en ese sentido. Es Sí, decir, es un tipo que finalmente ha pasado por muchos arcos cinematográficos, la lista de Schindler, Encuentros cercanos, ET, después vimos Inteligencia Artificial, ahora último está un poquito más serio, pero en ahora va a definitiva... sacar una que es autobiográfica, no sé si habéis visto que... Ah, O sea, a todas luces autobiográfica, porque es cosa de verlo y todo. O sea, yo vi, no sé si fue el teaser o el trailer, pero claramente es su historia. No sé si se sabe llamar igual el personaje o no, pero es evidente, las peleas con los papás, sale su primera cámara y todo el asunto, evidentemente es él. perfecto. Claro, y ahí hay un tipo de cineasta que finalmente sigue siendo exitoso, sigue construyendo, pero que finalmente está relegado a una cartelera menor que la de las películas de Marvel, ¿cachai? Y finalmente, porque independiente de que sea Spielberg, uno va a ir al cine de acá y va a encontrar nuevamente lo que decías tú, tres salas con las películas de superhéroes, de Marvel, etcétera, y seguramente una sala, si es que llega, con la película de Spielberg, ¿cachai? Entonces se han ido, yo hago el parangón con la música, donde finalmente uno entiende que el reggaetón y el trap, etcétera, etcétera, dominan la escena, por lo menos en Latinoamérica, Sí. y cierto tipo de música más compleja o que tiene otras características, comienza a ceder terreno ya hace mucho tiempo, es decir, el terreno cada vez más pequeño, y se estructuran ciertos nichos de gente, nichos de público, Claro. etcétera, ¿cachai? Donde finalmente, si eso se evalúa hace 2 décadas atrás, no sé, uno veía de repente a Queen, The Cure, Pixies, Led Zeppelin, hay grandes bandas que estaban en el pináculo, en la cartelera principal. Y eso creo que es y vuelvo porque es el título de esta conversación, el alegato principal de El ocupar todo el espacio, digamos. claro, y donde finalmente la entretención vacua, como podríamos llamar, o sin contenido, molesta de cierta forma a este tipo de personajes. Como... Ahora, yo creo que finalmente hay espacio para todo. Lo que pasa es que lo peligroso son los desequilibrios. Sí, pues. Estos desequilibrios son los que producen este tipo de, tal vez de, además de, no de anomalía, pero sí de un ojo que finalmente se enfoca solo en un tipo de cine, ¿cachai? Que
el marveliano. Sí. Así como la superintelectualización del público cinematográfico también es mala, ¿cachai? Sí, pero porque a veces, a mí lo que me pasó, por ejemplo, debía haberte invitado a ti, pero me pasó que invité a mi mejor amigo, vive al frente con su señora, qué sé yo, y mi señora, y nos tomamos unos traguitos y dijimos, vamos a ver esta película, que en todas partes dice que va a los Oscar, vamos a ver Roma, le dije. En Netflix hace como 2 o 3 años. Veamos Roma ya. No, dijeron que el Tagore sabe de esta cuestión, así que es una buena película. Ya, bueno. Empezó a ver las caras largas, ¿cierto? Y después escucho ya ronquío de algunos, mi mejor amigo trataba así como, oh, qué buena, pero yo veía que estaba como que despertaba así como el abuelito y después seguía durmiendo. Hasta que llegó una escena que es muy gráfica en la película para no entrar en spoiler y ahí como que despertaron todos. Pero no le gustó. Claro. No le gustó. Y yo veía la crítica así como rendía a los pies de Roma y Cuarón y todo lo demás. Y mi incipiente foco group, sin quererlo, que fue, no resultó nada. Claro, pero es que es lo que hablábamos. Finalmente, cuando una película se escapa o desvía un poco el camino de lo que estamos acostumbrados, o que en general la sociedad está acostumbrada a ver, finalmente no hace eco en la emocionalidad de esa persona. Finalmente, lamentablemente, en los últimos años también nos han educado de que hay un tipo de cine que tiene que ser de entretención. El mejor ejemplo es Netflix. Es decir, Netflix es en varios aspectos, pero la mayor parte de su cine es un cine preseteado, ¿no es cierto? Donde finalmente uno sabe que más o menos lo que va a ver y donde no se va a meter mucho en zonas más fangosas, zonas más oscuras, sino que finalmente es un cine muy de entretención, muy, muy liviano en muchos aspectos. Y finalmente la gente en general se ha ido acostumbrando a ese tipo, a esas estructuras de cine. Que bueno, y Scorsese en esta columna también agradecía a Netflix. Sí, pues sí, sacó una película y le permitió hacer el irlandés como él quería hacerla. Claro, que dura 3 horas y tanto, claro. Pero ahí tú ves como esta tendencia de que todo sea rápido, porque el mismo Netflix entregaba como una guía de cuántas partes ver la película y dónde hacer los breaks. Entonces, yo como fanático del cine, yo decía, esto es para débiles, pues esto es para... O sea, yo que me vine algún día, me confieso acá, me vi El Señor de los Anillos versión extendida de las 3, completa, más de 12 horas, pero 3 horas y media en una película no era, pero... Claro, nada. Es que responde también a... Pero por eso te digo que responde a una estructura de creación de público. Como que la separaron en capítulos. Claro, porque finalmente el consumo tiene que ser, y aquí entra como todo el tema de las redes, de cómo nos estamos educando visualmente, ¿no es cierto? Hoy en día los cabros, los más jóvenes, finalmente ven un video de 1 minuto y ya lo encuentran largo, cada vez se está, claro, sí. Cada vez todo más corto, más rápido, un consumo casi muy visual, de mucha imagen, pero finalmente sin un contenido muy profundo. Entonces, exactamente. Esa educación, el irlandés completamente todo lo contrario. Frente a esa educación. Y claro, y lo que hace Netflix es interesante porque es un saludo al mundo, a la crítica cinematográfica y al mundo más exigente del cine. Y decir, nosotros también hacemos cosas profundas y de buena calidad. Lo que claramente también es una estrategia comercial. Estos tipos no dan... Sí, por supuesto. ¿Sí? Oye, lo de los espacios que decís tú es súper... me estaba acordando, porque claro, cuando toca a ti al revés, como fanático de este cine más comercial, pero claro, cuando salió hace poco este documental de Patricio Guzmán, Mi País Imaginario, la noticia era que iba a estar en la cadena, para nombrar la cadena que todos saben de cine que hay en Chile ahora. Bien, pues dije yo, o sea, va a llegar a Talca. Y no llegó. No llegó y quedó relegada a un par de salas en Santiago y sería. De la misma cadena, pero y de ahí se saltaba a Temuco,
y ponte tú Puerto Montt y fue. Eso fue todo fue todos los lugares de Chile donde estuvo. Mm. Sí, creo que se dio acá, se dio en Talca, se dio en De forma la... gratuita, sí. Sí. La Universidad de Talca la dio gratuita, claro, pero mucho tiempo después del estreno. Ah, mira, eso O no lo sea, sabía. para mi tiempo son 2 semanas, 3 semanas, si uno me entendí, ya no era estreno. A eso Claro, voy. claro, claro. Bueno, sí, o sea, sería raro que una película de ese corte, de ese tipo, tuviera, que creo que por el factor social, fundamentalmente por lo importante que de la situación en el país, que tuviera, se estrenó en sala, pero es extraño que un tipo de película así logre tener alguna cabida en el espacio mainstream, ¿no es cierto? En la industria Sí. cinematográfica, me refiero a estos super cines que hay ahora. Eh, claro, finalmente no va a llegar porque, en definitiva, me imagino que la experiencia ya está clara. Es decir, el sistema de los cines es así. Las películas que menos tienen que cumplir ciertas metas cinematográficas. Claro. Eh, y si la película no cumple con, no sé, 5.000 espectadores en la semana o 3.000, no recuerdo muy bien, finalmente sale de cartelera. Entonces, por ejemplo, el cine chileno yo creo que ya se cansó prácticamente de querer participar de este tipo de cine porque estaba una semana, no iba nadie y finalmente te sacaban rápidamente. Y Las además, plataformas tienen harto cine chileno. sí, claro. Netflix con Amazon compiten y tienen las dos, o sea, no harto, pero hay, o sea, hay una sección de cine chileno, digamos. Sí, y eso es interesante porque finalmente todo lo que es el streaming ha abierto nuevas oportunidades, que seguramente si se seguía con esta estructura física de ir a sala, eh, finalmente las posibilidades de ver o de lograr ver cierto tipo de película o de acceder a cierto tipo de película, no solo de cine chileno, sino que cine latinoamericano o de corte más independiente, norteamericano, era prácticamente imposible verla. Eh, entonces es Claro. súper interesante lo que pasa con el streaming, porque en definitiva ofrece un abanico que te permite, y ahí actúa lo que te decía, este tipo de nicho, ¿no es cierto? Mercado de nicho que, aunque es menor, es más pequeño, igual genera y suma a la estructura total de la comercialización que genera cada una de estas plataformas. Otro Entonces, ejemplo que yo como fanático también de Star Wars, el universo de Star Wars intenta un poco romper el esquema original con enojo y felicidad de los fanáticos, intenta un poco romper el esquema y tiene unas cuestiones que son muy, muy distintas y todo es canon. Esa otra forma de convencer, esto es canon, o sea, es parte de la historia oficial, entonces si no lo veís no entendís lo que sigue y te termináis viendo productos que no son tan buenos, pero que si no lo veís, después no vas a saber lo que pasa. claro, te crean la necesidad. Claro, porque después ese personaje aparece en otra película Sí, y tiene Star Wars series animadas de muy buena calidad, pero que siguen siendo hasta para adolescentes, o sea, que un adulto las puede ver sin cansarse, digamos, pero no tienen no tienen drama real, porque obviamente los niños caen mal. Y tiene otras series como la actual que está, que es Andor, que ha sido criticada por ser extremadamente oscura. Para lo que es Star Wars, porque a lo mejor si ahora vas a verla me va a decir, oye, Pablo no tiene nada oscura. Para el universo Star Wars sí, porque es como un thriller de misterio medio policial, es un tipo que sabemos que pertenece a la rebelión, pero que lo vemos poco convencido porque es su historia, entonces como que tú decís, bueno, ¿y cuándo? Entonces es muy lenta, el personaje va cambiando muy poco, se toma su tiempo y para algunos fanáticos de Star Wars eso fue fatal. claro. Pero fíjate cómo finalmente ellos igual van a ir a ver la película que sigue. Sí, porque si no te perdí. Exacto, ¿no? Y además porque entra otro formato que es como que donde la saga es más importante o sea, donde el conjunto es más importante que la particularidad, donde la saga es lo Exacto. importante.
¿cachai? Entonces, pase lo que pase entre medio, el público cautivo va a seguir yendo y va a seguir finalmente consumiendo Sí. esta saga, ¿cachai? Entonces, queda de lado el relato cinematográfico, si es un relato profundo, si es interesante, si es Mm. mejor. Seguramente va a haber películas que son Sí, hay mejores, vaivenes, sí. pero en realidad al que sigue la saga, como bien tú dices, un poco le da lo mismo. Finalmente él quiere saber qué va a pasar finalmente con cada uno de estos personajes, y eso puede ser eterno, Exacto. ¿cachai? Entonces, Imagínate, esto es como las telenovelas, donde finalmente exacto. el público entra en un sistema de consumo que finalmente, donde no se interactúa mucho, sino que finalmente lo que se espera es mantener la atención para poder seguir construyendo más productos en el futuro. Lo que puede ser interesante, puede ser no, como ejercicio de marketing, como ejercicio comercial a mí me parece brillante. Como ejercicio Exacto, cinematográfico exacto. es más discutible, y por eso el señor Scorsese finalmente eh, ponía el grito en el cielo en ese sentido. ¿Okay? Exacto. Mira, Juan Fernández, J. Juan Faúndez, perdón, 9 dice exprimir la idea, exactamente. Por ejemplo, mira, hay una serie de Star Wars que se llama El Mandalario, que es de un personaje de la serie clásica, o sea, de las películas clásicas. Un segundo, porque Dale, lo que dice Javier es interesante, dale, porque sí, es sacarle el jugo al máximo, a cada sí. una de las sagas, porque finalmente yo creo que me quedé en la segunda después de las tradicionales Star Wars, yo, ¿cachai? Donde sí uno veía ciertos valores cinematográficos bien interesantes en las primeras. Sí, Sin ser películas desde el arte, por decirlo de alguna manera, eran muy buenas, muy entretenidas, etc. Eh, pero todo lo que vino después es mediático, es marketinero, y donde finalmente se empiezan a construir personajes que finalmente, a seguir personajes, a ahondar en esto, y como bien dice Javier, se va exprimiendo la idea hasta sacar, y, es, el y, es, Max. y esa idea puede dar mucho jugo, pero Sí. mucho, mucho, o sea, los réditos económicos y son eternos, o sea, pueden estar constantemente rearmando y Es un rearmando, universo eh, finito. y donde finalmente eh, la serie de televisión también va influyendo en cómo el espectador de ese tipo de cine eh, va a ver esas películas, necesita esa construcción. Mira, aquí Vive Letras dice, yo vi Mandalorian y no he visto ninguna Star Wars y me gustó mucho. Saludos, Tagore. Justo, qué lindos lentes te dicen acá los lentes, Marco. Que Oye, don Daniel me admira, mira don el, Daniel, ¿ah? Saludos, gran amigo. oye, porque hablan tanto del... No hay riesgo económico, no. Donde hablan tanto del Mandalorian porque todavía, para que te tentí a verla solamente, te vayan a rabiar, porque te voy a contar un poquito de historia. Es un cazarrecompensas que empieza, porque tú vas a decir, esta cuestión es del año NIP, pero empieza a dudar de su trabajo porque tiene que cuidar a un niño, que obviamente es extraterrestre, pero tiene que cuidar a un niño, y empieza a luchar contra los cazarrecompensas que están persiguiendo al niño, que es especial y valioso. Entonces, en un capítulo, y aquí donde se te va a caer de la silla, en un capítulo llega un pueblo muy pequeño, donde vive gente muy amable que lo cuidan, y le cuentan que hay unos malhechores que vienen al pueblo a quitar la comida y a quitar las cosas, y se enojaron y van a venir a destruir. Entonces no tienen suficientes productos para entregar. Entonces el mandolario dice, organicémonos, y se organiza, menos mal que no son 7, porque ya sería muy evidente, como con 5 más, y le enseña al pueblo a defenderse de estos malhechores. O sea, ese capítulo era 40 minutos resumido Los Siete Samuráis de Sí. Kurosawa, era exactamente igual. Lo que es todo, pero en el espacio. Pero mira, eso es interesante porque en definitiva es como la simplificación de un constructo de épocas anteriores que era mucho más complejo. Sí, porque el capítulo debería durar 50 minutos, de durar, con suerte. Y puede ser muy entretenido y puede ser muy bacán. Yo no estoy criticando eso, pero sí hay una simplificación, es decir, el consumo tiene que ser mucho más rápido y responde a lo que hablábamos anteriormente, a esta estructura
de cómo hoy en día el espectador necesita una información mucho más dinámica, más simple, más sencilla, directa. No hay espacio para reflexionar, no hay espacio para sentir, etcétera, etcétera, sino que finalmente mantenerte constantemente en expectación, en expectaciones. Claro, en una expectativa. ¿Qué viene ahora? Exacto. Entonces, como ir llenando ese espacio en el espectador. Como dice Javier, y no hay riesgo económico. Por supuesto que no, la industria lo que menos quiere es tener riesgo económico. Aunque como cualquier industria finalmente. Exacto. Ahora, hablábamos hace un instante de Scorsese o de El Padrino, que también son películas todas de industria, pero que tenían otro donde sí había un no sé si un riesgo económico, pero sí bueno, en El Padrino sí, es muy bonita la historia del Padrino en ese sentido, pero sí una expectativa de ganancia mucho menor. En el caso del Padrino no fue así, fue un exitazo que todavía funciona. Todavía vende. Voy a tratar de ver Mandalorian. Aparte que sale Pedro Pascal, pues el chileno, bueno, no se le ve nunca la cara porque está con una máscara, pero es él. Y eso fue lo que catapultó hoy a estrella máxima. Ahora sale en cuanto de Blockbuster ahí, pero antes del Mandalario estaba ahí juntando los 3 pesos para terminar el mes. Fue un cambio del cielo a la tierra. Ya. Oye, ya se nos está yendo el tiempo, está muy buena la conversación, vamos a tener que hacer una próxima. ¿Qué le dirías tú finalmente, como que esas son tus palabras finales, Marco, para el público que ve cine en cualquiera de los formatos que está? ¿Cuál sería el consejo? ¿Que sigan viendo, que se cambien, que esto otro? ¿Cuál sería? Difícil, yo pensé que iba a decir cuál es el mensaje que le va a mandar a Scorsese. Oye, en una de esas capaz que Scorsese termine dirigiendo Marvel, si el Don Dinero es un gran... No, ese tipo de personaje no trata. No sé. A lo mejor ahora no, porque ya está listo, pero si lo hubiera agarrado a los 30, capaz que... Scorsese hizo varias películas por encargo. El color del dinero, hizo Cabo de Miedo, y se nota que no está ahí la autoría 100% de él. Lo tiro como dato. Es decir, también él en algún momento se dio hasta presión del papel verde. No, más que nada decir que es importante tal vez ver una diversidad de cines y de películas y de series, etcétera, etcétera. Creo que lo que te decía anteriormente, esto de solo ver cine entretenido o de corte muy comercial y solo ver cine súper intelectualizado, me parece que no es lo correcto. Me parece que para tener una construcción o por lo menos una mirada más diversa al respecto, es bueno tratar de también mirar y educarse con respecto a cines que son distintos, que tienen otra estructura, que no es la estructura que generalmente vemos en todas partes, ¿cachai? Sino que finalmente responde a películas que son un poquito más de nicho y que son interesantes también, es decir, y que finalmente ojalá hubiera una mayor educación al respecto para poder comprender ese otro tipo de cine. Y con esto no quiero decir que no se vea ni el cine de Marvel, me parece que siempre ha existido, además, siempre ha habido cine súper comercial que está bien, ¿cachai? O sea, que exista, pero también está bien conocer lo otro, ¿cachai? Es decir, está bien saber que existe Daddy Yankee, pero también está bueno saber que existe The Beatles, no sé. O sea, entender que... Uno quita el otro. Exacto, y que entre esos dos mundos hay cosas muy interesantes, ¿cachai? No solo lo de Daddy Yankee per se. Y los momentos también que uno esté, pues. Si uno está en la casa o trabajando o relajado, obviamente que de Beatles, pero si está en una fiesta no va a poner Beatles toda la noche. Claro. Cada uno cumple su función. Exacto.
pero finalmente es como un llamado como a tratar de abrir el panorama, de no solo ver un tipo de cine. Yo sé que tú veis mucho cine marveliano, pero también Trato de ver todo lo que llega a mis manos. lo que está bien. Trato. Si pudiera ver más, feliz, pero trato. Falta la conversación sobre Nolan. ¿Eh? Sí, pero ahí sí que yo voy a cortar, yo creo como a la media hora, así, ¡pah! Se fue la señal. Voy a pegarle al celular, no sé qué. Es que yo he escuchado Pero, muchas cosas, pero que alguien que me ha dicho no sabéis que es malo, nunca. bueno, también yo puedo defender mi argumento ahí con respecto Sí, pues obvio. de Nolan. Bueno, ya estamos, a todos los que nos vieron, a los que nos van a ver a destiempo, estamos terminando este capítulo de Divulgamanía. Agradecer nuevamente a Marco Díaz, que siempre está dispuesto a participar con nosotros y darnos su conocimiento de experiencia como profesional, productor cinematográfico ya de tiempo, y que no solamente como uno que ve, sino que él ha producido cosas, así que sabe de lo que está hablando. Así que muchas gracias, Marco, nuevamente, y nos vemos en una próxima ocasión. No, gracias a don Pablo. En realidad lo pasé muy bien. Así que Sí, todo bueno. estoy disponible. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Saludos a todos. Chao.